Hola, soy Julio Vaqueiro. Estas son las noticias esta noche de viernes en Digital. Noticias Telemundo Digital. La pesadilla en Texas. Casi la mitad de los residentes no tiene agua potable y cientos de miles pasan la quinta noche consecutiva sin luz ni calefacción. El estado se declara zona de desastre mayor. Hay que lavar la mano cada rato, cocinar y los trastes no se puede lavar, no hay agua. También comienzan a faltar los alimentos. Noticias Telemundo está en el lugar con las familias afectadas. En exclusiva, hablamos con 2 inmigrantes que viajaban dentro del camión hallado en San Antonio, Texas, con más de 150 personas hacinadas a bordo. Además, entran a Estados Unidos los primeros solicitantes de asilo que por años esperaron en México. Miles hacen fila a la espera de su turno. Esta noche conversamos con uno de estos solicitantes de asilo. Escapó de su país con su hijo de 2 años. Mientras esperaba en México lo secuestraron, lo golpearon, pero hoy llora de alegría. Es la historia de un joven que va del arado al pincel. En El Salvador combina su trabajo en el campo con su pasión por el arte. Descubrió su talento en medio de la pandemia. Rostros con expresiones y sentimientos, ya sea para regalar un retrato a familiares aquí o para que los mismos familiares se los envíen a Estados Unidos. Como ves, su arte atraviesa fronteras. Enseguida le contamos su historia, pero comenzamos con la pesadilla cada vez peor en Texas. Mejoran las temperaturas, pero el final del desastre aún no está a la vista. Todavía hay cientos de miles de personas a oscuras, sin calefacción, sin suficiente para comer. Y ahora también sin agua potable. 13 millones de personas no tienen acceso a agua limpia. Cientos de tejanos hacen fila para obtener al menos una botella para beber. Las tuberías rotas o congeladas por las bajas temperaturas hacen que no sea seguro tomar agua de la llave. Francisco Cuevas tiene lo último desde Texas. Estas imágenes de Houston reflejan la realidad de otras ciudades tejanas. La gente busca desesperada agua para todo, pero principalmente para beber. Hoy, de norte a sur, miles hicieron largas filas para tener una botella de agua ante la escasez del líquido. Nos dejamos venir para ver si agarramos algo, ya que somos 6 de familia en nuestro hogar y pues estamos buscando un poco más de agua. Hay que lavar la mano cada rato, cocinar y los trastes no se puede lavar, no hay agua. A la falta de agua y comida se suman los incendios. Tenemos el corazón quebrado. Y el drama de los que lo han perdido todo, como la familia Rubio, donde primero perdieron a la cabeza de esta familia por COVID y luego su casa, en un incendio cuando trataban de mantener su hogar cálido. La lumbre es como otra muerte y estábamos pasando otra vez por tremendo dolor. En otro incendio en San Antonio, 130 residentes de un complejo habitacional lograron salir con vida durante un incendio en el que esta pareja lo perdió todo. Nuestros ahorros, todas las cosas de nuestros niños, la herramienta de trabajo de mi esposo, todo. El jefe de la policía de Houston dice que Texas no puede seguir con una red eléctrica mala e independiente. Aquí en Texas, el resto de Texas sufriendo la comunidad porque quieren hacer las cosas solo y no podemos permitir eso porque esto va a pasar de nuevo. Afortunadamente la ayuda está llegando y el clima ha comenzado a cooperar. El servicio eléctrico ha regresado a la mayoría de las casas en el estado de Texas y las Fuerzas Armadas, al igual que la Guardia Nacional, están entregando comida a la gente necesitada. La otra buena noticia es que los centros de vacunación comenzarán a abrir a partir de mañana. En Dallas, Texas, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. Gracias, Francisco. Nos quedamos en Texas, en la ciudad de San Antonio. Aún no hay rastro de los más de 100 migrantes que huyeron cuando las autoridades descubrieron el camión en el que viajaban. Vladimir Flores, de Telemundo San Antonio, entrevistó a sobrevivientes que cruzaron la frontera hacinados dentro de este tráiler. Vladimir. Julio, los hombres con los que hablé podrían ser víctimas de tráfico humano y por eso no mostraremos su rostro. Ellos me cuentan que se subieron al camión en Laredo, venían hacinados y duraron 5 horas en carretera. Por ahora solo esperan que autoridades de migración les permitan quedarse a cumplir su sueño americano. Yo creo 10 minutos más y no la contamos. Pues que gracias a Dios pues estamos vivos. Son las palabras de estos hombres, quienes aseguran pensaron que iban a morir asfixiados. Yo le hablé a mi hijo y le mandé la ubicación de dónde estaba y le dije que a lo mejor ya no iba a lograr salir de ahí.
Ellos venían dentro de este camión que fue encontrado anoche en temperaturas congelantes al sur de San Antonio. Te subes y ya. Ahora sí que el afán de uno es llegar, ¿no? Cuentan que cada persona pagó de $6,000 hasta $8,000, que los cruzaron por las aguas congeladas del río en Laredo y ayer al mediodía los subieron al camión. Pues creo que veníamos cerquita de 250 personas adentro del tráiler. Dicen que todo iba bien y que incluso lograron pasar la aduana sin problema. Sin embargo, el viaje que normalmente dura 2 horas y media en carretera se convirtió en más de 5. Se nos empezó a acabar el oxígeno, fue cuando ya empezó mucha gente se empezó a desesperar. Mucha gente ya empezaba casi a desmayar, se me tocó levantar varios. Cuentan que la gente proveniente del Salvador, México y Guatemala empezaron a golpear el camión y que incluso arrancaron partes de la insulación para que les entrara más aire. Fue entonces que el camión se detuvo y, según su versión, un buen samaritano les abrió la puerta. Abrió una persona que era el chofer de otro tráiler que estaba a la par, rompió el candado y abrió la puerta y empezamos a salir. Cuentan que las personas salieron corriendo por todos lados para intentar esconderse. Sin embargo, algunos ya estaban muy débiles y esas personas fueron detenidas. Cuando ya vimos que abrieron la puerta, ya bendito sea Dios que no sucedió nada. Tanto sufrimiento y al borde donde estuvimos, pues ojalá y Dios quiere y nos den la oportunidad, pues cuando menos para trabajar un tiempo. Reportando desde San Antonio, Texas, Vladimir Flores, Noticias Telemundo. Son de verdad testimonios impresionantes. Bien, los primeros solicitantes de asilo que hasta ahora habían estado varados por meses en México, finalmente comenzaron a entrar a Estados Unidos, pero lo han hecho a cuentagotas. Esto es parte de los cambios que el gobierno de Biden ha hecho al programa conocido como Permanecer en México. Nos vamos con Raúl Torres, que está en la ciudad de Tijuana. Raúl, ¿cómo están las cosas ahí en la frontera? Aquí en la frontera junto al muro se viven diversas emociones entre los migrantes. Felicidad entre quienes forman parte del protocolo de protección y ya cruzaron. Angustia entre quienes también forman parte pero no saben cuándo cruzarán. Y desesperación entre los que ni siquiera tienen una solicitud de visa. Ella es mi hija. Fueron varias horas de frío, de desesperación, pero con una pequeña esperanza, una solicitud de visa para los Estados Unidos. Somos seres humanos. No somos de plástico, tenemos sentimientos. Le hacemos un llamado a nuestro señor presidente Biden. Migrantes indocumentados llenaron el puente fronterizo de El Chaparral. Llegaron por el fin del programa Quédate en México. Y aunque no forman parte del protocolo de protección migrante, dicen que más que migrantes, son seres humanos en busca de una oportunidad. No nos dan trabajo. Yo no puedo trabajar con mi bebé aquí, ninguna guardería me la acepta. Hoy 25 migrantes cruzaron a San Diego, California, luego de que solicitaron una visa y los regresaron. Pero son más de 25,000 en la misma situación. Las Naciones Unidas son quienes ayudan en su llegada a Estados Unidos. Todas las personas que tienen un caso abierto bajo el MPP van a poder ingresar. En el campamento de Matamoros, Tamaulipas, ya se preparan para registrarse en la página de internet del gobierno de Estados Unidos. Son los que podrán cruzar la frontera. Algunos ya sacan sus pertenencias para regalarlas. La voluntad del Señor, ¿verdad? Que pasemos, ¿va? Pero muy contentos. Dice que como muchos migrantes, sufrieron en su país, sufrieron en México y ahora esperan una vida mejor. En Tijuana, México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. Entre los pocos solicitantes de asilo que ya consiguieron entrar a Estados Unidos está José. Es un hombre de 29 años que escapó de Honduras junto a su hijo de 2 años. Su historia es desgarradora. Mientras esperaba en México, lo extorsionaron, lo secuestraron, lo golpearon. Hoy finalmente platicamos con él desde un cuarto de hotel ya en Estados Unidos, pero por precaución no quiere dar a conocer su rostro. Pienso que es un sueño estar acá ya en Estados Unidos, de salir de un hueco profundo donde nunca miraba la luz, pero ya la estoy viendo. José escapó de las pandillas en Honduras junto a su hijo, pidió asilo en Estados Unidos, pero lo hicieron esperar por 2 años. En la frontera, un grupo criminal lo secuestró, lo golpeó frente a su hijo y lo liberó hasta que su esposa en Nueva Jersey pagó el rescate. ¿Qué pasaba por tu mente en esos momentos? Que temor bastante, buscar una solución, que alguien nos ayudara, vivir escondido. Ahora finalmente José
es uno de los primeros solicitantes de asilo que consiguió cruzar a Estados Unidos. Siempre estaré a la orden. Y cuando lo hizo, grabó este video. Una felicidad, una alegría. No lo creo, aún no lo creo. Estoy como en shock. ¿Cómo le explicas a tu hijo todo esto por lo que han pasado? ¿Qué le dices? No hay palabras para eso. Perdón, pero él solo me miraba, a veces lloraba, me abrazaba, eso. Y lo que le decía que aguantara, que esto iba a tener su recompensa. Pues ya estás aquí viviendo esa recompensa, José, me da mucho gusto. Gracias. José ya se prepara para encontrarse con su esposa en Estados Unidos. Nos gustó conocerlo. Hoy entraron en vigor las nuevas reglas de deportación para ICE. Entre las nuevas prioridades de deportación estarán los inmigrantes que cruzaron la frontera sin documentos después del 1 de noviembre pasado, las personas que representan una amenaza a la seguridad nacional y aquellos que han sido condenados por delitos violentos. Ahora los oficiales de ICE no se enfocarán en detener inmigrantes que no entren en alguna de estas 3 categorías que mencionamos. Las nuevas normas tendrán una vigencia de 90 días. En su esfuerzo por revertir la política migratoria del gobierno anterior, la administración Biden planea también reducir significativamente el número de familias en custodia de ICE. Fuentes del gobierno le dijeron a nuestra cadena hermana NBC News que estudian eliminar por completo la detención de familias, salvo en circunstancias excepcionales. Las tormentas invernales han retrasado la entrega de vacunas en varias partes del país. Algunos centros de vacunación han cerrado porque, las dosis no han llegado. Miles de personas están a la espera. Unas 6 millones de dosis se calcula no se han podido entregar. La Casa Blanca asegura, eso sí, que todas estas inyecciones acumuladas por el temporal se van a repartir la próxima semana. Y esta es una buena noticia. Un estudio de los laboratorios Pfizer revela que su vacuna contra el COVID-19 no necesita mantenerse en ultra bajas temperaturas como se creía antes. Señalan que las dosis pueden en realidad conservarse en los refrigeradores que tiene cualquier farmacia convencional hasta 2 semanas y no pierden su efectividad. La revelación ocurre al mismo tiempo y en el mismo día en el que el presidente Biden visitó las instalaciones de Pfizer en Michigan. El director de la farmacéutica aseguró que duplicarán su producción en unas semanas para lograr la meta del nuevo gobierno de vacunar a 100 millones de personas en los primeros 100 días de Biden en la Casa Blanca. Cambiamos de tema. En la Ciudad de México, una polémica. Entró en vigor una ley que prohíbe los plásticos de un solo uso y eso ha hecho que no se vendan más tampones en las tiendas. Mientras las autoridades ven esto como una medida ecológica, para mujeres activistas es un atropello a sus derechos. Víctor Silva tiene detalles. Poco a poco desaparecen de los anaqueles. Los tampones, un producto básico para la higiene femenina, ahora están prohibidos en la capital mexicana. Como una medida ecológica y con la entrada en vigor de la ley de prohibición de plásticos de un solo uso, el gobierno de la ciudad ha retirado de las tiendas los tampones con aplicador de plástico. Esto ya divide opiniones entre las capitalinas. Creo que debería de ser elección de cada quien y que en lugar de prohibirlos tal cual, se debería de educar un poco más a la población. Yo creo que es una buena manera de avanzar a la copa menstrual, que es una buena alternativa ecológica. Esta medida deja más de 5 millones de capitalinas sin esta alternativa y despierta la crítica de organizaciones y activistas. Para esta activista, la prohibición de los aplicadores en la ciudad es un ataque a los derechos humanos de las mujeres, que no tienen acceso a otro tipo de alternativas. Es que vamos a tener menos libertad de decisión, como esta acción autónoma y libre de decidir cómo gestionar nuestra menstruación, ¿no? Sin embargo, autoridades han invitado a usar otros métodos más amigables al medio ambiente, como las copas menstruales, aunque por otro lado son más costosas. En México, Víctor Silva, Noticias Telemundo. ¿Qué le parece?
Bueno, esta es una buena historia porque es viernes. Un joven en El Salvador combina su trabajo duro en el campo con la pasión por la pintura y sus mejores clientes están aquí, en Estados Unidos. Samuel Arias habló con él. Estas son las montañas de Metapán en El Salvador, el hogar de Gerardo, de 24 años, quien ha crecido forjando la tierra, sobre todo en el cultivo de la yuca. 6 horas o 4 haciendo hoyos con la piocha y es agotador. Pero cuando termina la dura jornada, Gerardo toma sus lienzos, pinceles y colores y se convierte en todo un artista de la pintura, inspirado en la campiña salvadoreña. Ve los paisajes, el amanecer, las aves, el ganado y todo. Su especialidad son ahora los retratos en blanco y negro, utilizando la técnica del grafito. Rostros con expresiones y sentimientos, porque me dedico más que todo a dibujar selfies. Y fue desde aquí, en su humilde vivienda y en plena pandemia, que Gerardo descubrió uno de los grandes mercados para promover sus habilidades artísticas, los Estados Unidos. Los compatriotas que viven en la nación del norte se han convertido en principales clientes, quienes le envían sus fotos por redes sociales para que las inmortalice con su técnica, a un costo de entre $150 y $200. Ya sea para regalar un retrato a familiares aquí, o para que los mismos familiares se los envíen a Estados Unidos. Una de ellas es Laura Figueroa, quien reside en Orange, New Jersey, quien le pidió un retrato junto con su sobrino. Está bien hermoso y me encantó. Pienso que él va a llegar a lejos, porque él tiene mucha pasión. Pero gracias a Dios, la gente le dio su trabajo y él ha ido ayudándonos. Así este salvadoreño está apoyando a sus padres, dedicándose a la pintura sin olvidarse de trabajar la tierra. Que aunque me vaya a dibujar, tarde o temprano voy a regresar a la agricultura. En Metapán, El Salvador, Samuel Arias, Noticias Telemundo. El príncipe Harry y su esposa Meghan ya pusieron punto final a su separación de la realeza británica. El Palacio de Buckingham confirmó que ya no regresarán como miembros activos de la familia real. Harry y Meghan se habían apartado de la realeza a principios de 2020, ahora viven en California y esperan su segundo hijo. Y esto es inaudito. Con el fin de obtener la vacuna antes de lo que les corresponde, 2 mujeres se hicieron pasar por abuelitas. Sucedió en Orange, Florida. Vestían gorros, guantes, con el cubrebocas y con la careta. Era realmente difícil reconocer sus edades, pero las autoridades descubrieron que una tenía 44, la otra 34. Y lo increíble es que ya se habían puesto la vacuna. Ahora querían la segunda dosis, imagínense. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.